Hola mis pequeños, buenos días. Hoy estudiaremos el cuento y sus características. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve que relata una trama sencilla con pocos personajes. El cuento se divide en 3 partes. Yo sé que ustedes se acuerdan. Las partes son: la primera es la introducción o inicio, el segundo es el nudo o el desarrollo y el tercero el desenlace. El inicio es la primera parte del cuento, donde encontramos a los personajes, donde empieza. Mayormente empezamos con había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo, es la manera que empezamos. El nudo o el desarrollo es la parte más larga, donde planteamos el problema, qué sucedió en el cuento, y cuál es el problema para poder desarrollarlo. Ahí utilizamos palabras como entonces, de repente, de pronto. Mayormente ahí vamos a hacer toda la historia, lo que se basa en la historia, ¿no es cierto? El problema. El 3 es el desenlace, es la última parte. En ella se explica cómo se resolvió el problema. Y siempre se termina con al final, finalmente, cuando todo terminó y fueron felices y colorín colorado. Es la forma que nosotros vamos a trabajar para nuestra creación de nuestro cuento. Ahora veremos un ejemplo. Presta mucha atención. Recuerden que la introducción presenta quiénes son los personajes, dónde ocurre la historia y la época, el tiempo donde ocurre nuestra historia. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí. No, para nada. A él le gustaba comérselos. También el desarrollo o el nudo es donde se plantea el problema. Así que vamos a ver cuál fue el problema de esta historia. Todo empezó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro y para fines de mes podía atiborrarse un libro de un tirón. El increíble niño come libros. Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas, libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto. Mientras más comía, más listo se hacía. A. Libro entra a la boca. B. Información llega al cerebro, el cerebro crece. C. Barriga llena. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo qué dar de comer a Ginger. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico. Y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le gustaba ser listo
Creía que, de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros Persona más lista del mundo. y se fue haciendo más listo, y más listo, y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse 2 o 3 de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces empezaron a ponerse complicadas. Te voy a comer. Más bien empezaron a ponerse muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. Morder, masticar, 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 tragar. Verde, más verde, verdísimo. Arrojar. Empezaba a sentirse un poco enfermo. 2 más 6 igual a elefante. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión. Y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Y así Enrique, de repente, ya no parecía tan listo. No más libros. Ya no podrán aguantarlo tu cabeza ni tu panza. Y además, si los comes, nadie más los podrá disfrutar. Ya debes un total de... Más de uno le aconsejó que ya no comiera libros. Dejó pues de comer libros y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? El desenlace, recuerden chicos, nos explica cómo se resolvió el conflicto, así que vamos a Más prestar luego, atención. casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer, pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más lista del mundo, aunque necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo, aunque, la verdad, de vez en cuando... Bueno chicos, espero que les haya gustado la historia y en sí el tema que vamos a trabajar ahora. Recuerden que los quiero mucho, que la Miss Lourdes los quiere mucho. Cuídense y disfruten de la lectura siempre. Un abrazo, nos vemos.